Hola, bienvenidos a Pasaporte Arquitectónico. En esta ocasión quiero hablarles sobre uno de los arquitectos que más me inspira, Bruno Sevi. Seguramente recuerdan que en mi último video, Diseño de Interiores versus Decoración, mencioné su trabajo. Si no lo han visto, les recomiendo que lo busquen para entender mejor mi enfoque sobre la arquitectura. Hoy les leeré una de sus obras más destacadas, Saber ver la arquitectura. Este libro, compuesto por 6 capítulos, nos ofrece una perspectiva profunda y renovadora sobre cómo percibir y apreciar los espacios arquitectónicos. Para hacer la experiencia más accesible y agradable, dividiremos el audiolibro en 3 partes, cada una abarcando 2 capítulos. Así los videos no serán tan largos y podrán disfrutar de cada sección a su propio ritmo. Acompáñenme en este viaje a través de la visión de Bruno Sevi. Primer capítulo. Es casi de ritual iniciar un estudio de crítica o de historia de la arquitectura con un reproche para el público. 19 libros de los 20 citados en la bibliografía se abren con diatribas y apologías. El público se interesa por la pintura y la música, por la escultura y la literatura, pero no por la arquitectura. Un intelectual que se avergonzaría de no conocer un pintor de la categoría de Sebastiano del Piombo y palidecería si le tachasen de ignorar un cuadro de Matisse o una poesía de Éluard, confiesa sin recato no saber quién es un Buontalenti o un Neutra. Los diarios dedican columnas enteras a un nuevo libro de Koestler o a una exposición de Bourrie, pero ignoran la edificación de una nueva obra arquitectónica, aunque sea ejecutada por un autor renombrado. Si bien todo diario que se respeta tiene una crónica sistemática sobre música, teatro, cinematografía y por lo menos una columna semanal sobre arte, la arquitectura queda como la gran olvidada. Así como no existe una adecuada propaganda para difundir la buena arquitectura, tampoco existen instrumentos eficaces para impedir que se realicen fealdades en el campo de la construcción. Funciona la censura para los films y para la literatura, pero no para evitar escándalos urbanísticos y arquitectónicos, cuyas consecuencias son bastante más graves y prolongadas que las de la publicación de una novela pornográfica. Sin embargo, aquí comienzan las apologías. Todo el mundo es dueño de apagar la radio, desertar de los conciertos, aborrecer el cine y el teatro y de no leer un libro, pero nadie puede cerrar los ojos frente a todas las edificaciones que integran la escena de la vida ciudadana y llevan el sello del hombre a los campos y al paisaje. No nos podemos limitar a comprobar la existencia de este desinterés del público por la arquitectura, ya que no puede ser considerado como algo fatal o inherente a la naturaleza humana o a la naturaleza de la producción edilicia. En esto hay sin duda dificultades objetivas y hay también una incapacidad por parte de los arquitectos, historiadores y críticos de arte para hacerse portadores del mensaje arquitectónico y para difundir el amor a la arquitectura, por lo menos en la masa de las personas cultas. Existe ante todo la imposibilidad material de transportar edificios a un lugar dado y hacer allí una exposición como se hace con los cuadros. Es necesario poseer un interés por el tema y estar provisto de una gran buena voluntad para ver la arquitectura con cierto orden e inteligencia. El hombre medio que visita una ciudad monumental y siente la obligación de admirar sus edificios, los recorre según criterios de ubicación meramente prácticos. Hoy visita en un determinado barrio una iglesia barroca, después una ruina romana, luego una plaza moderna y una basílica protocristiana. Más tarde pasa a otro sector de la ciudad y en la segunda jornada de la guía recae en la misma confusión de ejemplares arquitectónicos alejados y diversos. ¿Cuántos turistas se proponen visitar hoy todas las iglesias bizantinas, mañana todos los monumentos del Renacimiento, pasado mañana las obras modernas? ¿Quién de nosotros resiste a la tentación de romper este orden para admirar aquella torre románica que se yergue tras una iglesia barroca, o para entrar de nuevo en el Panteón, que allí está al alcance de la mano, junto a las piedras góticas de Santa María sopra Minerva? Se pueden recoger en toda Europa los cuadros del Tiziano
o de Bruegel y revelar sus personalidades en grandes exposiciones. Se pueden ejecutar las obras de Bach o Mozart en conciertos unitarios, pero una exposición de Francesco Di Giorgio o de Newman tiene cada uno que creársela con su propio esfuerzo físico y moral, que presupone una pasión por la arquitectura. Esta pasión no existe. La tenacidad y la dedicación de los arqueólogos, espléndidamente meritorias en el campo filológico, se elevan difícilmente a aquel nivel de evocación sintética que tiene un eco incitante en el público. Los arquitectos profesionales, que por sufrir los problemas de la edificación contemporánea tienen una profunda pasión por la arquitectura en el sentido vivo de la palabra, carecen hoy en su mayoría de una cultura que les dé derecho a entrar legítimamente en el debate histórico y crítico. La cultura de los arquitectos modernos está ligada demasiado frecuentemente a su polémica, luchando contra el academicismo falsario e imitador. Muchas veces han declarado, quizás inconscientemente, su desinterés por las obras auténticas del pasado y han renunciado así a tomar de ellas el elemento conductor, vital y perenne, sin el cual ninguna nueva posición de vanguardia se amplía en una cultura. No hablamos solamente de Frank Lloyd Wright y de su hostilidad hacia el Renacimiento italiano. A un genio todo le está permitido y en esencial su falta de objetividad crítica, pero también el culturalismo de Le Corbusier, este rozar superficial y este juzgar por impresiones las épocas históricas de la arquitectura, constituye más bien un elegante y brillante ejercicio intelectual que una aportación fecunda de renovación crítica. Los ojos que no veían la belleza de las formas puristas, hoy no ven y no entienden las lecciones de la arquitectura tradicional. Así, pues, queda mucho por hacer. Es tarea de la segunda generación de arquitectos modernos, una vez superada la rotura psicológica del acto de gestación del movimiento funcionalista, restablecer un orden cultural. Pasado el tiempo de la exhibición de novedades y de los manifiestos de vanguardia, la arquitectura moderna se inserta en la cultura arquitectónica, proponiendo en primer término una revisión crítica de esta misma cultura. Es evidente que una cultura orgánica, en su esfuerzo por dar una base y una historia al hombre moderno, disperso y sin raíces, y por integrar las exigencias individuales y sociales que aparecen hoy en forma de antítesis entre libertad y planificación, y entre cultura y práctica, no puede emplear, al dirigirse al pasado y especialmente a la historia de la arquitectura, dos distintos métodos de juicio para la arquitectura moderna y la tradicional. Habremos dado un paso decisivo en el camino de esta cultura, cuando seamos capaces de adoptar los mismos criterios valorativos para la arquitectura contemporánea y para aquella que fue construida en los siglos que nos precedieron. Decenas y decenas de libros de estética, de crítica y de historia de la arquitectura podrían ser juzgados a través de una prueba de fuego. Insertemos un capítulo sobre arquitectura moderna en los volúmenes de carácter arqueológico histórico y controlemos si los conceptos críticos informadores tienen todavía validez. En los volúmenes de carácter apologético moderno insertemos los capítulos sobre arquitectura del pasado y advertiremos los absurdos a que llevaría la extensión crítica del enfoque meramente funcional o racionalista. Se puede apostar a que con una experiencia de este género, los volúmenes no eliminables se reducirían a muy pocos. Con esto, la mayoría de los libros históricos fracasarían por falta de aquel atributo de vitalidad, es decir, de capacidad para hablar a los intereses y a los hombres vivos, sin el cual la crítica y la historia de la arquitectura llegarían a ser arqueología en el sentido muerto de la palabra. Muchísimos entre los libros recientes fallarían por su parcialidad modernista, por aquel entusiasmo continuamente infantil y tan monótonamente ingenuo de los que cada mañana descubren la revelación funcionalista, una revelación vieja, ya de un cuarto de siglo, afirmada con profusión y adquirida culturalmente, que por tanto ha alcanzado aquella edad madura en la cual cada ser y cada mensaje humano se propone temas más vastos que la propia autodefensa.
Estas son someramente las posiciones del público, de los arqueólogos y de los arquitectos. Pero ¿a qué punto han llegado los críticos de arte? Aparentemente han dado un paso adelante. Cuando hace más de 15 años sociólogos y pensadores tipo Louis Mumford ya se interesaban por los problemas de la arquitectura histórica y contemporánea, era rarísimo encontrar críticos de arte que se dedicaran específicamente a estos problemas. Hoy es distinto. Si miramos en nuestro entorno, podemos citar en todos los países críticos de arte que se ocupan casi exclusivamente de arquitectura, y un número asaz mayor que se interesa en ella periódicamente. Es significativo que en las revistas de arte figurativas la arquitectura sea estudiada más a menudo, que las revistas mensuales como el Magazine of Art de Nueva York o el londinense The Studio publiquen una reseña sistemática de las obras arquitectónicas más importantes y que expertos en arquitectura entren hasta en la redacción de diarios como el London Times y el New York Herald Tribune. También en Italia, algunos entre los mejores críticos de arte, como Argan y Raggianti, comprenden perfectamente la importancia que tienen estos estudios y colaboran a la difusión de su conocimiento. Pero si pasamos a analizar este fenómeno, confortante a primera vista, veremos con frecuencia que, más allá de su apariencia cuantitativa, su substancia no es satisfactoria. La razón fundamental es la misma por la que resultan inadecuados los capítulos de arquitectura en la mayor parte de los textos de historia del arte, escritos por críticos de arte. ¿Cuál es el efecto característico del modo de tratar la arquitectura en las historias del arte comunes? Consiste, se ha repetido a menudo, en el hecho de que los edificios se juzgan como si fuesen esculturas o pinturas, de un modo externo y superficial, como puros fenómenos plásticos. Y este es un error de planteo filosófico más que de método crítico. Afirmada la unidad de las artes y, por consiguiente, dado título para comprender y juzgar cualquier obra de arte a todos los que entienden de alguna actividad artística, la masa de los críticos extiende los métodos valorativos de la pintura al campo entero de las artes figurativas, reduciendo todo a valores pictóricos. De esta forma olvidan considerar lo que es específico de la arquitectura y por tanto diferente a la escultura y a la pintura. Descuidan, pues, lo que en el fondo tiene valor en la arquitectura como tal. En los últimos 50 años, y especialmente en los últimos 30, la renovación de la pintura, del cubismo en adelante, ha marcado una simplificación en la ecuación pictórica. Los movimientos que se han sucedido han proclamado en primer lugar la liberación del tema y de la semejanza, después el arte abstracto. Se ha gritado a todos los vientos que el contenido no tenía valor, y al fin se ha eliminado el contenido mismo. Líneas, color, forma, volumen, masa, espacio, tiempo, son las palabras tabú de la crítica figurativa moderna, las cuales han resonado en la opinión pública con frases parecidas. Se ha dicho que el artista estiliza lo humano y que el valor de la pintura moderna es de carácter arquitectónico. Este adjetivo resuena en todas partes con el poder de una sentencia definitiva, desde un dibujo de Van Gogh a un bajorrelieve de Manzù, desde el Adán de Epstein al Guernica de Picasso. Todo lo que tiene una forma expresiva sintética, todo lo que se propone expresar figurativamente lo esencial de una realidad sin la ayuda de adjetivos y decoraciones, se ha definido arquitectónico. De esta manera, la arquitectura se ha vuelto a poner de moda no por sus méritos intrínsecos, sino por la arquitectonicidad, si así se puede decir, de los movimientos pictóricos modernos. El fenómeno parecerá menos sorprendente si consideramos que, a pesar de todas las declaraciones teórico-estéticas, la crítica figurativa se había fundado ampliamente sobre el contenido representativo. La arquitectura permanecía irreductible al crítico de arte medio, precisamente porque no le permitía en su calidad de arte abstracto todas aquellas evocaciones romántico-psicológicas a las que estaba acostumbrado.
en materia de pintura y escultura. Una vez que la pintura moderna impuso una renovación del vocabulario crítico, se recurrió de un modo especial a la arquitectura y a la música, las cuales en una clasificación tan superficial como absurda venían emparejadas a causa de su pretendida fraternidad en la abstracción. Desde el punto de vista de una crítica efectista y de brillantez social, esta moderna confusión de las lenguas abría infinitas posibilidades. Y también estudiosos serios como Gideon se han complacido en comparar el equilibrio de una bailarina de Degas con la estática del arranque de los arcos de la Galerie de Maquin en la exposición de París de 1889, o bien emparangonar un cuadro de Mondrian con un plano de Mies van der Rohe, o un esquema urbanístico curvilíneo de Le Corbusier con las volutas de un Borromini o de un Jones. Todos juegos de azar, agradables como gimnasia intelectual, pero nada más que juegos. Nadie puede impedir que se hable del cubismo de Le Corbusier, del constructivismo de Terragni en su primera época, del neoplasticismo de Mies, o podemos considerar estos atributos a veces justos, en lo que se refiere a una vaga dirección del gusto, y casi siempre agradables y estimulantes. Pero hay que reconocer dos hechos. Uno, con este método no se hace otra cosa que seguir aplicando a la arquitectura los criterios de la crítica pictórica, de la única diferencia de que hoy día se aplican los conceptos válidos para la pintura contemporánea a la arquitectura contemporánea, mientras que antes se aplicaban los de la pintura tradicional a la arquitectura tradicional. Y dos, por este camino la crítica y la historia de la arquitectura no progresan un solo paso. La ignorancia de la arquitectura, el desinterés por la arquitectura, pero frente a tal confusión crítica, ¿podemos culpar sinceramente al público? ¿No es quizás la falta de una clara y válida interpretación de la arquitectura quien determina este desinterés y esta ignorancia? Si los ingenieros continúan escribiendo historias de la arquitectura, que son historias de la construcción técnica, ¿cómo querer que el gran público los siga? Si los arqueólogos persisten en su ensayismo filológico, ¿cómo pueden pretender apasionar por el asunto a las personas no especializadas? Si, por otra parte, los críticos de arte ilustran la arquitectura como un reflejo y un eco de las tendencias pictóricas, ¿por qué razón el público deberá detenerse en la arquitectura y no dirigirse a las fuentes primeras, es decir, a la pintura y a la escultura? Si queremos verdaderamente enseñar a saber ver la arquitectura, debemos proponernos ante todo una claridad de método. El lector medio que hojea los libros de estética y de crítica arquitectónica queda horrorizado por la vaguedad de los términos verdad, movimiento, fuerza, vitalidad, sentido de los límites, armonía, gracia, escala, proporción, luz y sombra, euritmia, llenos y vacíos, simetría, balance, ritmo, masa, volumen, énfasis, carácter, contraste, personalidad, analogía, atributos de la arquitectura que los distintos autores catalogan a menudo sin precisar a qué cosa se refiere. Todos tienen ciertamente un lugar legítimo en la historia de la arquitectura, pero con una condición, que esté aclarada la esencia de la arquitectura. Esta exigencia de un nuevo planteo crítico parece superfluo afirmarlo. No es este libro el primero en proponerla. Fuera de las instituciones, de los críticos y de los historiadores antiguos, de Lao Tse o Vischer, de Vasari o Goethe, de Schopenhauer o Milicia y a Wölfflin, se puede decir que cada libro de crítica arquitectónica contiene al menos un pasaje que se refiere a esta exigencia. En la producción crítica de los últimos años, estas alusiones se han hecho cada vez más frecuentes. Algunos volúmenes, señaladamente el de Pevsner, han abierto el camino. La presente contribución no es un descubrimiento nuevo, simplemente pretende compendiar y esclarecer los resultados críticos más recientes y recoger el inmenso trabajo desarrollado con inteligencia y tesón por los estudiosos anteriores.
Capítulo segundo. El espacio, protagonista de la arquitectura. La ausencia de una historia aceptable de la arquitectura proviene de la falta de habituación en la mayoría de los hombres para comprender el espacio, y del fracaso de los historiadores y de los críticos de arquitectura en aplicar y difundir un método coherente para el estudio espacial de los edificios. Todos los que han reflexionado sobre este asunto, aunque sea fugazmente, saben que el carácter primordial de la arquitectura, el carácter por el que se distingue de las demás actividades artísticas, reside en su actuar por medio de un vocabulario tridimensional que involucra al hombre. La pintura actúa en 2 dimensiones, aunque pueda sugerir 3 o 4. La escultura actúa en 3 dimensiones, pero el hombre permanece al exterior, separado, mirándolas desde fuera. La arquitectura, por el contrario, es como una gran escultura excavada, en cuyo interior el hombre penetra y camina. Al serle encargada una casa, el arquitecto presenta una perspectiva de una de sus vistas exteriores y tal vez otra del living room. Después propone plantas, frentes y secciones. Representa el volumen arquitectónico descomponiéndolo en los planos que lo contienen y lo dividen. Paredes exteriores e interiores, planos verticales y horizontales. Nuestra inadecuación espacial proviene en gran medida del uso de este método de representación que aparece en los libros técnicos de historia de la arquitectura y adjetivado con fotografías en los textos populares de historia del arte. La planta de un edificio no es, en realidad, más que una proyección abstracta sobre el plano horizontal de todos sus muros, una realidad que nadie ve fuera del papel y cuya única justificación depende de la necesidad de medir las distancias entre los distintos elementos de la construcción, para uso de los obreros que tienen que ejecutar materialmente el trabajo. La fachada y las secciones interiores y exteriores sirven para determinar las medidas verticales, pero la arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los elementos constructivos que envuelven el espacio, sino dimana propiamente del vacío, del espacio envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres viven y se mueven. En otras palabras, empleamos como representación de la arquitectura la traslación práctica que el arquitecto hace de las medidas que la definen para uso del constructor. Para el fin de saber ver la arquitectura, esto equivaldría aproximadamente a un método que, para ilustrar una pintura, diese las dimensiones del marco o calculase por separado las superficies de cada uno de los colores. Es obvio que una poesía es algo más que la suma de bellos versos. Al juzgarla se estudia su contenido, su conjunto, y si después se procede al análisis de los distintos versos, se hace en función y en nombre de aquel conjunto. Quien se quiera iniciar en el estudio de la arquitectura tiene, ante todo, que comprender cómo una planta puede ser abstractamente bella en el papel, cómo 4 frentes pueden parecer bien estudiados por el equilibrio de sus llenos y vacíos, de sus salientes y entrantes, cómo el volumen en conjunto puede ser igualmente proporcionado y, a pesar de eso, el edificio puede resultar arquitectónicamente pobre. El espacio interno, aquel espacio que, como veremos en el próximo capítulo, no puede ser representado completamente en ninguna forma, ni aprehendido ni vivido, sino por experiencia directa, es el protagonista del hecho arquitectónico. Tomar posesión del espacio, saberlo ver, constituye la llave de ingreso a la comprensión de los edificios. No nos será concedida sino vagamente una historia y por ende un goce de la arquitectura en tanto no hayamos aprendido a comprender el espacio y, lo que es más importante, a aplicarlo como elemento substancial en la crítica arquitectónica. Nos debatiremos en un lenguaje crítico que juzga los edificios en términos propios de la pintura y de la escultura, y a lo sumo elogiaremos el espacio imaginado abstractamente, pero no sentido concretamente. Los estudios y las investigaciones se limitarán a las contribuciones filológicas, datos sociales o de la función, datos constructivos, es decir, de la técnica, datos volumétricos y decorativos, o sean de la plástica y de la pintura.
seguramente muy útiles, pero ineficaces para hacer entender el valor de la arquitectura, una vez olvidada su esencia substantiva, que es el espacio. Continuaremos empleando en el vacío palabras como ritmo, escala, balance, masa, hasta negarles un punto de aplicación específico en la realidad en que se concreta la arquitectura, el espacio. Una parte inmensa y ciertamente desproporcionada de las páginas sobre arquitectura se encuentran en la historia del arte escolares. Están dedicadas a la historia de la escultura, a la historia de la pintura, a la historia social y quizás también a la historia psicológica de los edificios a través del estudio de la personalidad de sus autores, pero no a su realidad arquitectónica, a su esencia espacial. Este material es sin duda de mucho valor. Para quien ignore el inglés y pretenda leer Hamlet, le es utilísimo aprender el significado de cada palabra, después colegir el sentido de las frases mediante el estudio de los verbos, luego conocer la historia británica del siglo XVI y las vicisitudes materiales y psicológicas de la vida de Shakespeare. Pero sería absurdo olvidar durante esta cuidadosa preparación su motivo original y su fin último, que es revivir el poema trágico. Toda labor arqueológica, histórica y filológica crítica es útil en cuanto prepara y enriquece la posibilidad sintética de una historia de arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Y lo que todavía interesa más, ¿qué es la no arquitectura? ¿Es exacta la identificación entre arquitectura y edilicia artística y no arquitectura y edilicia antiestética? En otras palabras, la distinción entre arquitectura y no arquitectura se basa en un juicio meramente estético. ¿Y qué es este espacio protagonista de la arquitectura? ¿Cuántas son sus dimensiones? Estas son las preguntas inmediatas que se proponen a la crítica arquitectónica. Tratemos de contestarlas, comenzando por la última y más específica. Hemos dicho que las 4 fachadas de una casa, de una iglesia, de un palacio, por bellas que sean, no constituyen más que la caja en la que está comprendida la joya arquitectónica. Puede estar finamente trabajada, arduamente esculpida, horadada con gusto. Puede ser una obra maestra, pero continúa siendo una caja. Existe hoy en Norteamérica toda una técnica y un arte de hacer envases que se enseña en las escuelas industriales y de commercial design, pero nadie ha pensado jamás confundir el valor de la caja con el de su contenido. En todo edificio lo que contiene es la caja de muros, lo contenido es el espacio interno. Muy a menudo el uno condiciona al otro. Piénsese en una catedral gótica francesa o en la mayor parte de los edificios auténticamente modernos. Pero tal regla tiene excepciones muy numerosas en el pasado, particularmente en la arquitectura barroca. Con frecuencia, a través de la historia de la construcción, encontramos edificios en los que existe una neta diversidad entre continente y contenido, y basta un rápido análisis para observar que muchas veces, en verdad demasiadas, la caja de muros ha sido objeto de mayor pensamiento y trabajo que el espacio arquitectónico. Ahora bien, ¿cuántas dimensiones tiene la caja de muros de un edificio? Puede ser identificada con las dimensiones del espacio, o sea, de la arquitectura. El descubrimiento de la perspectiva, es decir, de la representación gráfica de las 3 dimensiones, altura, profundidad y ancho, podía hacer creer a los artistas del siglo XV que poseían finalmente las dimensiones de la arquitectura y el método de representarla. Los edificios representados en la pintura prerrenacentista están en efecto achatados y torcidos. Giotto perdía la paciencia en poner fondos arquitectónicos en sus frescos, pero debía comprender que su éxito era técnicamente asaz relativo, aun cuando solía aprovecharse excelentemente de esta su incapacidad, subrayando intenciones cromáticas que serían alteradas en una representación tridimensional. En aquel tiempo la pintura actuaba todavía en 2 dimensiones. La rigidez frontal bizantina se iba modelando en los rostros de las figuras.
una mayor capacidad en los pasajes pictóricos de la luz a la sombra transfería la experiencia plástica de la escultura al plano cromático. La arquitectura de Pisa rompía la primitiva superficie de los frentes de las catedrales y daba una profundidad, además de una vibratibilidad cromática, a los planos de muros. Pero fue necesario esperar el descubrimiento de la perspectiva para obtener una representación adecuada de los ambientes interiores y de las vistas exteriores de la arquitectura. Una vez elaborada la perspectiva, el problema pareció resuelto. La arquitectura, se dijo, tiene 3 dimensiones. El método es este. Cada uno puede dibujarla, desde Masaccio, Fra Angelico y Benozzo Gozzoli hasta Bramante, el siglo XVII y también el XIX. Una vastísima hilera de pintores dan respaldo a dibujantes y arquitectos en la representación en perspectiva de la arquitectura. Cuando el último decenio del siglo pasado llega a ser fácil la reproducción de fotografías y por consiguiente su difusión en masa, ellas toman el lugar de los dibujantes y con el disparo de un objetivo sustituyen aquellas perspectivas que apasionados estudiosos de arquitectura habían delineado trabajosamente del Renacimiento en adelante. Pero precisamente cuando todo parecía críticamente claro y técnicamente logrado, la mente del hombre descubrió que además de las 3 dimensiones de la perspectiva, existía una cuarta. Esto ocurrió con la revolución dimensional cubista del periodo inmediatamente anterior a la guerra de 1914. No nos extenderemos en explicar la cuarta dimensión más de lo estrictamente necesario a nuestro asunto. El pintor parisiense de 1912 hizo este razonamiento. Yo veo y represento un objeto, por ejemplo, una pequeña caja o una mesa. La veo desde un punto de vista y hago su reproducción en sus 3 dimensiones desde ese punto de vista. Pero si giro entre las manos la caja o camino en torno a la mesa, a cada paso varío mi punto de vista. Y para representar el objeto desde uno de estos puntos, tengo que hacer una nueva perspectiva. Por consiguiente, la realidad del objeto no se agota en las 3 dimensiones de la perspectiva. Para representarla integralmente tendría que hacerse un sinfín de perspectivas desde los infinitos puntos de vista. Hay, por tanto, otro elemento además de las 3 dimensiones tradicionales, y es precisamente el desplazamiento sucesivo del ángulo visual. Así fue bautizado el tiempo como cuarta dimensión. La manera como los pintores cubistas intentaron expresar esta realidad de la cuarta dimensión, sobreponiendo las imágenes de un mismo objeto representado desde diversos puntos de vista para proyectar el conjunto en un mismo tiempo, desborda nuestro interés. Los cubistas no se detuvieron aquí. Su pasión por descubrir, por captar hasta el fondo la realidad de un objeto, los llevó a este pensamiento. En todo hecho corpóreo, aparte de la forma externa, existe el organicismo interno. Aparte de la piel, existen los músculos y el esqueleto, la constitución interna. Y he aquí que sus pinturas representan simultáneamente no sólo los diversos aspectos externos de un objeto, digamos, una caja, sino también la caja abierta, la caja en planta, la caja rasgada. La conquista cubista de la cuarta dimensión es de inmensa trascendencia histórica, independientemente de la valoración estética, positiva o negativa, que se puede hacer de las pinturas cubistas. Se puede preferir un mosaico bizantino a un fresco de Mantegna, sin desconocer por eso la importancia de la perspectiva en el desarrollo de las investigaciones dimensionales. Del mismo modo, pueden no gustar los cuadros de Picasso, a pesar de reconocer el valor de la cuarta dimensión, la cual ha tenido una marcada relación con la arquitectura, no tanto por las traducciones en términos edilicios del lenguaje pictórico cubista en una primera fase del movimiento moderno francés y alemán, influencia mejor explicada en la obra Storia della Architettura Moderna, sino en cuanto ha dado un apoyo científico a la exigencia crítica de distinguir entre arquitectura construida y arquitectura dibujada, entre arquitectura y escenografía, exigencia que por largo tiempo había permanecido en estado problemático. La cuarta dimensión pareció responder de modo exhaustivo a la cuestión de las dimensiones en la arquitectura.
hacemos girar entre las manos una estatuilla para observarla por todas partes, o caminamos en torno a un grupo escultórico para estudiarlo por un lado y por otro, de lejos y de cerca. En arquitectura, se pensó, existe el mismo elemento tiempo, o mejor dicho, este elemento es indispensable para la actividad edilicia. Desde la primera choza del hombre primitivo hasta nuestra casa, hasta la iglesia, hasta la escuela, hasta la oficina donde trabajamos, toda obra de arquitectura, para ser comprendida y vivida, requiere el tiempo de nuestro recorrido, la cuarta dimensión. El problema pareció resuelto una vez más. Sin embargo, una dimensión que es común a todas las artes no puede ser característica de ninguna, y por esto el espacio arquitectónico no se agota con las 4 dimensiones. Este nuevo factor tiempo tiene también 2 significados antitéticos en arquitectura y en pintura. En pintura, la 4ª dimensión es una cualidad representativa de un objeto, es un elemento de su realidad, que un pintor puede optar por proyectar en el plano y que no requiere ninguna participación física del observador. En escultura sucede la misma cosa. El movimiento de una forma de Boccioni es una cualidad propia de la estatua que contemplamos y que debemos revivir psicológica y visualmente. Pero en arquitectura, el fenómeno es totalmente diferente y concreto. Aquí el hombre que, moviéndose en el edificio y estudiándolo desde sucesivos puntos de vista, crea, por así decir, la 4ª dimensión, comunica al espacio su realidad integral. Para ser más precisos, ya que en esta materia se han escrito complicados volúmenes, cuando en realidad la única dificultad es la de expresar una experiencia de todos conocida. La 4ª dimensión es suficiente para definir el volumen arquitectónico, es decir, la caja de muros que involucra el espacio. Pero el espacio en sí, la esencia de la arquitectura, trasciende de los límites de la 4ª dimensión. Entonces, ¿cuántas dimensiones tiene este vacío arquitectónico, el espacio? 5, 10, quizás infinitas. Pero para nuestros fines, basta establecer que el espacio arquitectónico no es definible en los términos de las dimensiones de la pintura y de la escultura. Es un fenómeno que se concreta solamente en arquitectura y constituye su carácter específico. El lector comprende que, llegando a este punto, la pregunta ¿qué es la arquitectura? Ya ha encontrado su respuesta. Decir, como se suele, que la arquitectura es la edilicia bella y la no arquitectura es la edilicia fea, no tiene ningún sentido aclaratorio, porque la belleza y la fealdad son relativas y porque de cualquier modo sería necesario anteponer una definición analítica de la edilicia, lo que nos llevaría al punto de partida. La definición más precisa que se puede dar hoy de la arquitectura es aquella que tiene en cuenta el espacio interior. La arquitectura bella será la arquitectura que tiene un espacio interno que nos atrae, nos eleva, nos subyuga espiritualmente. La arquitectura fea será aquella que tiene un espacio interno que nos molesta y nos repele. Pero lo importante es establecer que todo lo que no tiene espacio interno no es arquitectura. Si admitimos cuanto hemos dicho, y admitirlo parece asunto de buen sentido, aparte de serlo de lógica, debemos reconocer que los libros comunes de historia de la arquitectura están repletos de observaciones que no tienen nada de común con la arquitectura, definida en este sentido específico. Se dedican una infinidad de páginas a tratar sobre las fachadas de los edificios, pero estas son escultura plástica en gran escala, no arquitectura, en el sentido espacial de la palabra. Un obelisco, una fuente, un monumento, aunque de proporciones enormes, un arco de triunfo, son todos hechos de arte que encontramos en las historias de la arquitectura y que pueden ser obras cumbres de poesía, pero no son arquitectura. La escenografía, la arquitectura pintada o dibujada, no es arquitectura,
ni más ni menos que un poema todavía no desarrollado en verso y solamente narrado en sus grandes líneas, no es un poema, o lo es meramente en intención. En otras palabras, la experiencia espacial no está dada hasta que la expresión mecánica y concreta no haya realizado la intuición lírica. Ahora bien, si nosotros tomamos cualquier historia de la arquitectura y entresacamos rigurosamente todas las partes en que se detiene en la descripción de hechos no arquitectónicos, podremos estar seguros de que en 100 páginas llegaremos a suprimir 80 por lo menos. Pero aquí pueden surgir dos gravísimas equivocaciones que no solo anularían el valor del razonamiento precedente, sino que harían francamente ridícula la interpretación espacial de la arquitectura. Estas son: 1. Que la experiencia espacial de la arquitectura tan solo se puede tener en el interior de un edificio, es decir, que prácticamente no existe o no tiene valor el espacio urbanístico. 2. Que el espacio no es solamente el protagonista de la arquitectura, sino que agota la experiencia arquitectónica, y que por consiguiente la interpretación espacial de un edificio es suficiente como instrumento crítico para juzgar una obra de arquitectura. Estas equivocaciones deben ser disipadas inmediatamente. La experiencia espacial propia de la arquitectura tiene su prolongación en la ciudad, en las calles y en las plazas, en las callejuelas y en los parques, en los estadios y en los jardines, allí donde la obra del hombre ha delimitado vacíos, es decir, donde ha creado espacios cerrados. Si el interior de un edificio está limitado por 6 planos, suelo, techo y 4 paredes, esto no significa negar la cualidad de espacio a un vacío cerrado por 5 planos en lugar de 6, como ocurre en un patio o en una plaza. No sé si la experiencia espacial que se tiene al recorrer una autopista rectilínea y uniforme a través de kilómetros de llanura deshabitada se pueda definir como una experiencia arquitectónica en el sentido corriente de la palabra. Pero es cierto que todo el espacio urbanístico, todo lo que está limitado visualmente por muros, filas de árboles, perspectivas, etc., está caracterizado por los mismos elementos que distinguen el espacio arquitectónico. Ahora, dado que cada volumen edilicio, cada caja de muros, constituye un límite, una cortadura en la continuidad espacial, es claro que todo edificio colabora en la creación de dos espacios. Los espacios internos, definidos completamente por cada obra arquitectónica, y los espacios externos o urbanísticos, que están limitados por cada una de ellas y sus contiguas. Es evidente que todos estos temas que hemos excluido de la arquitectura propiamente dicha, puentes, obeliscos, fuentes, arcos de triunfo, agrupaciones de árboles, etc., y particularmente las fachadas de los edificios, entran todos en juego en la formación de los espacios urbanísticos. Tampoco aquí tiene importancia su valor artístico particular, o al menos no tiene importancia predominante. Lo que interesa es su función como elementos determinantes de un espacio cerrado. Que las fachadas sean bellas o no, es hasta aquí, hasta que hayamos aclarado el segundo error, secundario. Así como 4 paredes bien decoradas no crean por sí mismas un bello ambiente, un grupo de excelentes casas puede limitar un pésimo espacio urbanístico y viceversa. La segunda equivocación lleva el razonamiento a sus límites lógicos extremos y al absurdo a través de argumentaciones que son totalmente extrañas a las intenciones de toda persona que sostenga la interpretación espacial de la arquitectura. Decir que el espacio interno es la esencia de la arquitectura no significa de ninguna manera que el valor de una obra arquitectónica se agote en el valor espacial. Todo edificio se caracteriza por una pluralidad de valores económicos, sociales, técnicos, funcionales, artísticos, espaciales y decorativos, y cada persona es muy dueña de escribir historias económicas, historias sociales, historias técnicas y volumétricas de la arquitectura, así como es posible escribir una historia cosmológica, tomista o política de la Divina Comedia. Pero la realidad del edificio es consecuente de todos estos factores, y su historia válida no puede olvidar ninguno de ellos. Aún prescindiendo de los factores económicos, sociales y técnicos, y fijando la atención sobre los factores artísticos, es claro que el espacio en sí
a pesar de ser el sustantivo de la arquitectura, no basta para definirla. Sí es cierto que una decoración bella nunca creará un espacio bello. Es también cierto que un espacio satisfactorio, sin el sostén de un adecuado tratamiento de las paredes que lo cierran, no crea un ambiente artístico. Acaece ver todos los días una bella habitación estropeada por barnices y pinturas, por muebles inadecuados o por una iluminación miserable. Sin duda, se trata de elementos relativamente poco importantes, porque se pueden cambiar fácilmente, mientras que el espacio está y permanece. Pero un juicio estético sobre un edificio se basa no solo en su valor arquitectónico específico, sino también en todos sus factores, accesorios, sean estos escultóricos como en la decoración aplicada, pictóricos como en los mosaicos, frescos y cuadros, o bien de amueblamiento. Después de un siglo de arquitectura preponderantemente decorativa, escultórica, el movimiento moderno, en su espléndido intento de llevar de nuevo la arquitectura a su propio campo, ha desterrado la decoración de los edificios, insistiendo sobre la tesis de que los únicos valores arquitectónicos legítimos son los volumétricos y espaciales. La arquitectura racionalista se dirigió principalmente hacia los valores volumétricos, mientras que el movimiento orgánico apuntó a los espaciales. Pero es evidente que si nosotros, como aquellos arquitectos, subrayamos los sustantivos y no los adjetivos de la arquitectura, como críticos e historiadores, no podemos proponer nuestras preferencias en el campo de los modos o de las expresiones figurativas como único metro de juicio para la arquitectura de todos los tiempos. Tanto más que, después de 20 años de nudismo arquitectónico, de desinfección decorativa, de fría y glacial volumetría, de esterilización estilística contraria a tantas exigencias psicológicas y espirituales, la decoración, ya no en forma de ornamentación aplicada, sino en forma de acoplamiento de materiales naturales distintos, de nuevo sentido del color, etc., está entrando de nuevo en la arquitectura, y es además justo que así sea. La ausencia de decoración no puede ser un punto del programa de ninguna arquitectura, a no ser en planteo polémico y por tanto efímero. El lector profano, al llegar aquí, quizás quede confundido. Si la decoración tiene una importancia, si la escultura y la pintura, desechadas en un primer momento, vuelven al campo de la arquitectura, ¿para qué ha servido todo este discurso? Evidentemente, no ha servido para descubrir nuevas ideas, ni para inventar teorías esotéricas de la arquitectura, sino simplemente para ordenar y orientar las ideas que existen y que todos intuyen. Es cierto que la decoración, la escultura y la pintura están comprendidas en el estudio de los edificios, no menos que los motivos económicos, los valores sociales o funcionales y las razones técnicas. La arquitectura abarca todo, así como cualquier otro gran fenómeno de arte, pensamiento o práctica humanos. Pero, ¿en qué forma? No indiferenciadamente como se podría creer afirmando una unidad de las artes, genérica y vacía. En la ecuación arquitectónica, la decoración, la pintura y la escultura se colocan en sus lugares respectivos, según su calidad de substantivos o de adjetivos. La historia de la arquitectura es ante todo la historia de las concepciones espaciales. El juicio arquitectónico es fundamentalmente el juicio acerca del espacio interno de los edificios. Si este juicio no se puede expresar por la carencia de espacio interior, como ocurre en los distintos temas constructivos de los que se ha hecho mención más arriba, el edificio, sea el arco de Tito, la columna trajana o una fuente de Bernini, desborda la historia de la arquitectura y pertenece como espacio volumétrico a la historia del urbanismo y como valor artístico intrínseco a la historia de la escultura. Si el juicio sobre el espacio interno es negativo, el edificio forma parte de la no arquitectura o mala arquitectura, aunque en última instancia sus elementos decorativos puedan ser abarcados en la historia del arte escultórico. Si el juicio sobre el espacio de un edificio es positivo, este entra en la historia de la arquitectura, aunque la decoración sea ineficaz, es decir, aunque el edificio considerado íntegramente no sea del todo satisfactorio. En fin,
Cuando el juicio sobre la concepción espacial de un edificio, sobre su volumetría y sobre sus aditamentos decorativos es positivo, entonces nos encontramos frente a las grandes e íntegras obras de arte, en cuya excelsa realidad colaboran los medios expresivos de todas las artes figurativas. En conclusión, si bien en la arquitectura podemos encontrar las contribuciones de las demás artes, es el espacio interno, el espacio que nos circunda y nos incluye, el que da el, entre comillas, la, en el juicio sobre un edificio, el que constituye el, entre comillas, sí, o el, entre comillas, no, de cualquier sentencia estética sobre arquitectura. Las demás cosas son importantes, o mejor, pueden ser importantes, pero son funciones de la concepción espacial. Cada vez que en la historia y en la estética se pierde de vista esta jerarquía de valores, se genera confusión y se acentúa la desorientación presente en materia de arquitectura. Que el espacio, el vacío, sea el protagonista de la arquitectura resulta en el fondo muy natural, ya que la arquitectura no es tan solo arte, ni solo imagen de vida histórica, o de vida vivida por nosotros o por los demás. Es también, y en primer lugar, el ambiente, la escena en la cual se desarrolla nuestra vida. Capítulo 3.